Olá, soy Rejane Carolina, corresponsal de Señal 3 La Victoria en Brasil, y vengo nuevamente esta semana a comentar los acontecimientos políticos más relevantes aquí en Brasil, donde estamos ahora con más de 42.000 muertos por COVID-19 y medio millón de infectados según los datos oficiales. Sabemos que estos números están tremendamente rebajados. Eso, bueno, se pasa en todo el mundo, en Chile también, ¿no? Porque no hay test suficiente. Acá solo estamos testando la gente que está en estado grave, ya internada, e incluso no estamos testando ni siquiera todos los muertos. Entonces hay una cantidad bastante grande, como miles de personas que están muriendo en sus casas sin buscar atendimiento médico por miedo a ir a un hospital y contraer la COVID. Entonces, como no hay test, no hay rastreamiento de contactos, de contagio, y de hecho hay un desmantelamiento del combate a la pandemia acelerado. Eso nos pone como uno de los principales epicentros de la pandemia en el mundo, y seguramente Brasil será el país con los más altos números de muertos por COVID en el mundo. Ya estamos en segundo lugar en números absolutos, solo perdiendo para Brasil. Bueno, si comparamos los datos de muertos por COVID con los datos de muertos por síndrome respiratoria aguda grave en años anteriores, ustedes verán que estas cifras como son rebajadas. O sea, de esos 42.000 seguramente es el doble o triple de este número si comparamos con años anteriores de muerte por SARS. Como si eso no fuera suficiente, y bueno, y solamente llegamos acá por eso, la política del gobierno Bolsonaro sigue siendo única en el mundo, de boicotar verdaderamente todas las medidas para combater la pandemia. Ahora la novedad es alterar, maquillar los datos, los números, de maneras absolutamente bizarras. Bueno, eso es tan bizarro que ustedes pensarán que estoy inventando, pero si buscan en la prensa de Brasil, del mundo, en Le Monde, en New York Times, The Economist, en todos los más grandes periódicos, verán que infelizmente eso es verdad. O sea, tuvimos 3 cambios de ministro. El actual ministro de Salud es un general que está allá básicamente para seguir las órdenes de Bolsonaro, y la última orden fue simplemente sacar del aire la plataforma del Ministerio de Salud de Internet, a donde estaban los números de muertos y de casos. Primero inventaron una cosa absurdamente cínica llamada placar de la vida, donde destacaban el número de casos recuperados y de casos en recuperación, omitiendo o colocando en letras bastante pequeñas los números de nuevos casos y los números totales de casos y de muertos. Entonces, en el propio Ministerio de Salud solo hay militares, hay algunos pocos resistentes, infectologistas y epidemiólogos, pero que son minoría y no ocupan los cargos más importantes en el ministerio. Entonces es un ministerio totalmente militar y totalmente subordinado a las órdenes de Bolsonaro, y está instruido a ocultar la gravedad de la pandemia. Bueno, frente a eso, la prensa
los más grandes periódicos de Brasil, como Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, Extra, y con apoyo de la Cámara de Diputados hicieron una especie de consorcio para hacer eso que debería ser una tarea del Ministerio de la Salud, que es divulgar de una manera más transparente posible los datos, esos datos, aunque con todas las dificultades por la falta de tests y todo. Entonces, siguen ocultando los datos. Los militantes bolsonaristas siguen distribuyendo cloroquina en comunidades pobres, afirmando que la cloroquina usada de forma preventiva incluso impediría a una persona de contraer a COVID. Entonces el propio gobierno y el propio Ministerio de la Salud es una máquina permanente de fake news ante la pandemia. Hay una tentativa también por parte del presidente de decretar el fin de la cuarentena, el fin de todas las medidas de aislamiento social que fueron construidas por los gobernadores de los estados. Como saben ustedes, acá lo que son las provincias de allá son los estados de acá y tienen autonomía política para hacerlo. Lo que Bolsonaro intenta hacer no logró hacerlo porque la Suprema Corte lo impidió, garantizando por nuestro modelo federativo la autonomía política de los estados y de los alcaldes para decretar las cuarentenas. Pero aún así, con una curva ascendente de casos, estamos viviendo la flexibilización. En este fin de semana, acá el día 12 de junio es Día de los Enamorados y el comercio hizo una presión gigantesca para flexibilizar el funcionamiento de los malls, del comercio en general, y lograron hacerlo, lograron presionar los gobernadores y alcaldes a abrir los malls, y lo que vimos fueron escenas de aglomeraciones tremendas en todas las ciudades, lo que seguramente en las próximas semanas resultará en un número escandaloso de nuevos casos y nuevos óbitos. Para que tengan una idea, este general que está comandando el Ministerio de la Salud, Panzuelo, no solamente no sabe de salud, como no sabe de geografía básica, porque en su única entrevista a la prensa, porque raramente reporta a la prensa, dijo que el peor ya pasó, y en su explicación afirmó que el invierno del norte de Brasil equivale al invierno del hemisferio norte, como si en regiones que están cerca de la línea del Ecuador tuviéramos inviernos con nieve. Entonces, así es el nivel de las personas encargadas de la salud en Brasil. Es para reírse, pero más bien para llorar también. El último jueves, eso se tornó noticia en todas partes. En su live semanal, el presidente Bolsonaro dijo que la prensa miente, que la gente no está muriendo de COVID, sino de otras cosas, no mucho diferentes de antes de la pandemia. Dice que los cementerios están vacíos y que los hospitales están vacíos, contrariando toda y cualquier observación empírica. Y convocó, incitó, incentivó a sus apoyadores a invadir hospitales y hacer un material, según él, que probaría
que los hospitales están vacíos. El día siguiente, en por lo menos 4 ciudades, militantes fascistas bolsonaristas invadieron hospitales con agresiones a profesionales de salud, a pacientes en estado grave. Quebraron computadoras en un hospital de Río de Janeiro, Ronaldo Gazola, que era el hospital de referencia para la COVID en Río de Janeiro. O sea, están, después que perdieron el monopolio de las calles, después que pasamos a ver protestas anti-Bolsonaro, antifascistas, antirracistas hacia 2 semanas, se volvieron más violentos y no menos, más radicales y más fanatizados. O sea, están en menor número en las calles, bastante menor, pero están organizando acciones violentas por todas partes. Voy a enumerar aquí solamente 3 casos gravísimos que se pasaron solo en esta semana. Hubo una tentativa de invasión al Congreso Nacional, una invasión a la sede de la red de televisión Globo, con el secuestro de una periodista y también la casi muerte de una médica intensivista que trabaja en un hospital, trabaja en la línea de frente para combatir la COVID, y por denunciar una fiesta que se llamaba Corona Fest y que tenía incluso un vaso personalizado con una arma y una calavera, una aglomeración tremenda en un barrio de Río de Janeiro. Esa médica denunció y fue espancada, casi murió, y se descubrió ahora esta semana que era una fiesta de policías y de la milicia que, como sabemos, en Río de Janeiro están ligados profundamente, orgánicamente a la propia familia Bolsonaro. Entonces, bueno, eso ya dice bastante sobre lo que estamos viviendo. Por fin, importante analizar el movimiento de los militares, ¿no? Porque hay muchas dudas acerca de eso. Es muy difícil analizar porque, bueno, no son muy simpáticos para dar entrevistas o cosas así, pero es un hecho que tenemos 3.000 militares en el gobierno de Brasil hoy día. De los más altos cargos, ministerios varios, a los más bajos cargos, o sea, traspasa toda la jerarquía del Estado, y actúan como un poder moderador, actúan como una guardia pretoriana, diferente del, por ejemplo, lo que vimos acontecer esta semana en Estados Unidos, cuando Mark Miller, un alto comandante de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, afirmó que no utilizaría la fuerza del ejército o de la Guardia Nacional para confrontar a los manifestantes. Acá es al revés. Acá, a cada acusación que es dirigida a Bolsonaro, los militares, los generales que están a su alrededor, que son como 4 o 5, los más cercanos, siempre van en su defensa y siempre afirman cínicamente defender la democracia, pero defienden también que la Constitución daría la posibilidad de una intervención militar constitucional. Bueno, eso obviamente que no existe. La Suprema Corte sacó una resolución diciendo que eso no es constitucional, una intervención militar. Es eso lo que gritan los manifestantes pro Bolsonaro, es intervención militar con Bolsonaro, y al parecer
el gobierno así actúa para generar un escenario donde esa intervención sea más fácil de imponer. Además de eso, tenemos las fuerzas paramilitares, ¿no? Que son las milicias, asociaciones de policías corruptos con narcos. Y solamente este año tenemos 43.000 nuevas armas gracias a un decreto de Bolsonaro, flexibilizando y estimulando la compra de armas, aumentando la cantidad de municiones para 6.000 por año. Y entonces tenemos un grande número de esas milicias que son tanto de policías como de civiles que se están armando bajo el comando de Bolsonaro. Son milicias fascistas, son milicias que explícitamente quieren una guerra civil en Brasil si algo pasara con Bolsonaro, a ejemplo de un impeachment o algo así. Bueno, entonces, dentro de ese escenario estamos intentando entender lo que se pasa, ese modo de gobernar de Bolsonaro, y intentando proyectar la mejor manera de confrontar eso, porque de nuestro lado no tenemos armas. Nuestra única arma es el convencimiento de la población de que Bolsonaro es un genocida y su culto a la muerte es algo típicamente fascista. Me quedo por acá por enquanto y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos los chilenos y estamos juntos en la lucha contra la pandemia y todos los que no están responsables por la vida. La comunicación al servicio del pueblo. Señal 3 La Victoria, televisión comunitaria por el 47.